Pensamiento isabelino, Shakespeare y su tiempo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia performática Pensamiento isabelino, Shakespeare y su tiempo, a cargo de Pablo Bontá, con la actuación de Lorena Oliva. Agradecemos a la Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Actúa RD y Ediciones Torá. Por favor, les pedimos que apaguen sus celulares. Que disfruten. Si las mudas sesiones del sutil pensamiento, los recuerdos invoco de las épocas idas, por las cosas no halladas, se me escapa un lamento y de nuevo me aflige la ansiedad de otras vidas. Y se ahogan mis ojos rara vez, inundados por preciosos amores que en la muerte se esconden. Rectifico mis viejos amores insaldados, los ecos del alma sordo ya no responden. Y me duelen de nuevo los dolores de ayer, y de hueco en caída tristemente repaso de infortunios mi vida, cuyo lerdo entender a pagar torno a precio de dolor puro y craso. Mas si en ese momento pienso en ti, cesa el dolor y tengo todo lo que perdí. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Les queríamos decir que después de terminada esta conferencia performática, ustedes van a poder hacer preguntas, vamos a tener un espacio de intercambio. Así que seguimos ahora y memoricen cualquier cosa que quieran preguntar o saber o incluso aportar. Bien, acabamos de escuchar el soneto 30 de William Shakespeare. Han llegado hasta nuestros días unos 154 sonetos de Shakespeare. Supone que hay escrito muchos más, pero que llegaron esos hasta nuestros días. Shakespeare nació en 1564 y vivió 52 años. Uno dice, pensando en la actualidad, 52 años, una persona joven. En ese momento, en la época isabelina, una persona de 52 años ya era una anciana. La expectativa de vida era de unos 40 años y había una extremada mortalidad infantil, o sea, muy poca gente llegaba a la adultez. Vamos a tratar siempre, durante toda esta charla, de pensar en ese momento y de cómo vivían y cómo pensaban. Bien. La poesía es el género culto de la época y estaba destinada a las clases altas y a las personas que sabían leer y escribir. Por el contrario, los divertimentos del vulgo, de la gente que no tenía, era analfabeta básicamente, eran los sermones en la iglesia, el teatro y otro divertimento que quizás no conocen, que se desarrolló mucho en la época isabelina y que duró hasta el siglo XIX inclusive, era el hostigamiento de osos. Agarraban a un oso, lo encadenaban a un palo, había como una multitud que lo rodeaba en un foso y le lanzaban perros. Era como una especie de corrida de toros, pero a la inglesa. Los pobres osos se defendían como podía y los perros iban siendo tirados para un lado o para el otro. Así que esas eran las tres diversiones que podía llegar a tener el vulgo inglés. Ahora, Shakespeare
está en una sociedad en la que el 80% de la población es analfabeta, o sea, en todo el mundo. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Él llega a sus 29 años, proveniente de Stratford, llega a Londres, vivía y nació en Stratford, que era un pueblo en Inglaterra, pero más al norte, decidido, con una muy buena formación, decidido a triunfar, si se quiere, como poeta. La poesía era muy importante. Todo lo demás eran diversiones, el teatro inclusive. Era muy usual que en esa época los poetas, los pintores también, todos los artistas buscaran la protección de una persona de poder. En el caso de Shakespeare, apenas llegado a Londres, escribe un poema narrativo que se llama Venus y Adonis y se lo dedica, era muy usual en la época, Cervantes, Molière, muchos hacían esto porque era la forma que tenían los artistas de poder hacer lo que querían hacer, su arte. Se lo dedica a un joven conde. Esta publicación, estos poemas narrativos, los poemas narrativos, a diferencia de los sonetos, son poemas de más larga duración, que tienen recursos poéticos, recursos narrativos y que cuentan una historia. El de 1593 que le dedica a este joven conde se llama Venus y Adonis, y como es algo importante para la época, Shakespeare lo hace publicar junto con el otro poema narrativo que vamos a mencionar, que es La violación de Lucrecia. En vida del autor se publican también sus sonetos en 1609. Por eso es que todo ese material que tiene que ver más con la poesía llega a nuestros días. Ahora bien, ¿cómo llegan a la actualidad las obras dramáticas de Shakespeare? Ninguno de los autores de la época isabelina, ninguno de los autores dramatúrgicos, que hacían teatro, publicaban sus obras, porque no era culturalmente importante, era un divertimento. Entonces, era un género menor. Ahora pensémoslo hoy. La dramaturgia siempre fue, en la actualidad lo sigue siendo, un pariente pobre de la literatura. Doy un ejemplo cortito, chiquito. Saben de la existencia del premio Nobel, saben que hay varias disciplinas, una de ellas es la literatura. El premio Nobel se empieza a entregar en 1901, hubo algunos años que no se entregó, o sea, supongamos 120 premios Nobel de literatura, de los cuales no llegan a 10 los premiados el premio Nobel de literatura que sean dramaturgos, o sea, contados casi con los dedos de una mano. Bien. Las obras de Shakespeare, estoy hablando de la dramaturgia, las obras de teatro, llegan a nuestros días por un acto de amor a Shakespeare y al teatro. Voy a pedir la placa del First Folio. Así se llama. First Folio básicamente es la primera impresión de algo, de un libro, ¿no? Si uno lo busca en Google, o en inteligencia artificial y pone First Folio Shakespeare, hay una cosa muy interesante que dice, bueno, el First Folio no contiene ninguno de sus poemas porque ya habían sido publicados, y la obra fue recopilada y editada por John Hemingway y Henry Condell. Amigos, dice amigos, esto con especial énfasis en la palabra amigos del bardo, en 1623, 7 años después de su muerte. Se estima que se imprimieron unos 800 ejemplares, han llegado a la actualidad unos 300 más o menos, porque se perdieron un montón, obviamente pasaron más de 400 años, e incluía los 3 bloques, ahí lo dice, las comedias, los dramas históricos y las tragedias. Me detengo en la palabra amigos no porque tenga dudas de que hayan sido John y Henry amigos de Shakespeare,
Saben que muchas veces cuando buscamos información se oculta lo más importante. Eran, además de amigos, actores de la compañía de Shakespeare. O sea, al pasar tanto tiempo y llegarnos a nuestra actualidad, los textos de Shakespeare como obras maestras de la literatura, como poesía, nos olvidamos que todos los artistas de esa época, poetas de esa época, eran dramaturgos, eran hacedores teatrales y eran actores además, y tenían sus propias compañías y eran cabezas de esas compañías. Hacían lo que muchas veces, muchos de los que están acá quizás hagan teatro, hemos hecho muchas veces, esto es escribir, ir a ensayar, corregir, ver con los actores, probar, hasta estrenar. Esos manuscritos quedaron ahí tirados, imagínense, porque claro, no eran culturalmente importantes para la época, y estos dos actores dijeron, che, qué picardía, ¿no? Tener todas estas obras de Shakespeare en un cajón y 7 años después, para alegría del mundo entero y de la humanidad, publicaron el First Folio. Además de poeta, Shakespeare claramente era un hombre de teatro. Voy a pedir la siguiente placa. El objetivo de esta conferencia performática es leer a Shakespeare desde su época, poner en diálogo su obra, como dice la placa, con el pensamiento isabelino. No vamos a hacer un análisis pormenorizado de cada una de las obras, obviamente que no da el tiempo ni es la idea. Trataremos de entender la obra de acuerdo al pensamiento de la época y cómo Shakespeare era un hombre de la época. No era un adelantado, no era un retrógrado, sino que estaba a favor del nuevo paradigma que existía en Europa occidental. Vamos a ver la siguiente placa. ¿De qué hablan los historiadores cuando mencionan la época isabelina? Obviamente isabelina, Isabel, ¿no? Bien. El reinado de Isabel I, que empieza en el 58 y termina en el 1603 cuando fallece, y la sucede su sobrino, que era Jacobo I de Inglaterra, pero a la vez era Jacobo VI de Escocia. Fue rarísimo porque al no tener descendencia Isabel, Jacobo, rey de Escocia, sobrino de Isabel, asume el trono de Inglaterra, siendo escocés, cosa rarísima en un momento porque eran reinos separados, y asume también el control de Irlanda y de Gales, o sea, casi lo que sería hoy Gran Bretaña. Cuando pasemos por el tema de Jacobo y hablemos de Macbeth, háganme acordar de la relación de Shakespeare con Jacobo. Siempre Shakespeare y muchos de los artistas de distintas épocas han sido genios como artistas y han sido genios como emprendedores. Esto es Shakespeare, Molière. El único que realmente no pegaba una era Cervantes. Sí, la verdad es la dicha, siempre estaba ahí, es más, lo cuenta él de manera muy graciosa, pero había otros, como Shakespeare, como Molière, como Chaplin, viniendo más hacia acá, que tenían una habilidad para vender su arte y de alguna manera aliarse con el poder. Bien, voy a hacer un paréntesis para pensar en la siguiente placa, que es un clásico. O sea, ¿por qué algunas obras del arte en general trascienden y otras no? O sea, ¿qué condiciones hay en Shakespeare que lo convierten en un clásico? Hay veces que una sola obra de un autor es un clásico. Por ejemplo, el ejemplo clásico sería El Cyrano de Bergerac de Mont Rostand. Rostand, que era un francés, escribió un montón de otras obras de teatro y todo el mundo lo reconoce por Cyrano de Bergerac.
Bergerac. Todas las otras obras nadie las conocía, y él se quejaba de eso al final de su vida diciendo: yo voy a ser al final el autor del Cyrano de Bergerac, mi obra va a ser más conocida que yo. Y en el caso de Shakespeare, en el caso de Cervantes, en el caso de Molière, la obra completa, el corpus completo de su obra tiene categoría de clásico. Bien, dos cuestiones tiene que haber para que una obra sea clásica. O estamos hablando no solo de literatura, de teatro, sino de música, Beethoven, Da Vinci, los Beatles son clásicos. ¿Qué tiene que haber pasado tiempo? Tiene que haber pasado tiempo, mucho, bastante, para que esas obras perduren en el tiempo y sigan interpelando, generando preguntas y respuestas a la siguiente generación. Les voy a leer una cita de un investigador polaco que habla sobre Shakespeare, digamos, especialista en Shakespeare. En su libro Apuntes sobre Shakespeare dice: Shakespeare es como el mundo o como la vida. Cada época encuentra en él lo que busca y lo que quiere ver. Fantástico, ¿no? O sea, uno lee a Shakespeare y se siente identificado con lo que lee o con lo que ve representado. Porque cuando leemos a Shakespeare, permanentemente nos hace reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor y sobre el poder. No pierde vigencia nunca porque siempre nos habla sobre la condición humana. Tirana horrible, flaca, fea, descarnada, odiosa enemiga del amor, espectro de lúgubre mueca, culebra de la tierra, que pretendes extinguir la hermosura y robar el aliento del que cuando vivía su aliento y su hermosura habían añadido esmalte a la rosa y perfume a la violeta. Sí, ha muerto. ¿O no? Quizá viendo su belleza es imposible que le hayas herido. Sí, cabe que sea. Sí, porque tú no tienes ojos que miren, sino que en tu furor golpeas a la aventura, tu blanco en la debilidad, pero tu dardo alevoso tuerce la puntería y atraviesa el corazón de un joven. De haberle prevenido, él te hubiera hablado y al oírlo tu fuerza había perdido su poder. Los destinos te maldecirán por este golpe. Ellos te enviaron a que cortaras una hierba mala y tú arrancaste una flor. Bebes lágrimas para provocar lloros. ¿Por qué has sumido en el sueño eterno esos ojos que enseñaban a ver en ellos todos los demás ojos? Ahora la naturaleza no se cuida de tu vigor mortal desde que su más bella obra ha sido destruida por tus rigores. Emociones variables se agrupan en torno de su continuo sufrimiento, como luchando a cuál le convendría mejor su dolor. De pronto oye a lo lejos el lejano ruido del cazador. El sonido le da esperanza, ahuyenta la imagen cruel que frecuenta su alma, pues ahora la alegría le invita a regocijarse. Oh, incrédulo amor, tu bondad y tu desgracia son igualmente extremas. La desesperanza y la esperanza te hacen ridículo. Pero, entonces, si Adonis vive, la muerte ya no es censurable. No. Dulce muerte. Pero si yo no hacía más que burlarme. Sin embargo, mira. Quédate así. Perdona. Sentí una especie de temor al cruzarme con el jabalí, bestia sanguinaria que no conoce la piedad. Por ello, sombra clemente, sí, te insulté. Pues bueno, temía la muerte de mi amor, pero no fue culpa mía, ¿eh? No, fue el jabalí que desató mi lengua. Venga, te veo. Ese odioso ser es el que te ha ofendido.
mujeres. Qué insensata fui por llorar la muerte del que vive, pero si él no puede morir, porque eso sería como la ruina de la especie humana, pues muerto él se acaba la belleza y vuelve el negro caos. No, quita, amor apasionado, tan lleno te hallas de temor, como un hombre con un tesoro y rodeado de ladrones. Acabamos de escuchar un fragmento de Venus y Adonis. En un primer momento Venus increpa la muerte, luego se disculpa pensando que su amado aún vive y finalmente se da cuenta de la verdad. Mira sus labios, están descoloridos. Se apodera de sus manos, las halla frías. Murmura en su oído su desesperación, como si estos oyeran las palabras dolorosas. Levanta los párpados que encerraban sus ojos y nada. Este es mi despecho. He aquí mi profecía. Desde hoy, el amor tendrá por compañero al dolor. Los celos serán su escolta. Su comienzo será dulce, a su final insípido. Alto o bajo jamás se equilibrará. Todos los placeres del amor no compensarán su sufrimiento. Será falso, voluble y lleno de fraude. El mismo soplo le verá nacer y quedar marchito. Su fondo estará infectado y la cima impregnada de dulzura que engañará a la vista más penetrante. Hará excesivamente débil al cuerpo más vigoroso. Herirá al sabio de mutismo y otorgará la palabra al necio. Será económico, también desordenado. Arruinará al rico y enriquecerá al pobre. Unirá la locura frenética a la posible candidez. Hará del joven un viejo y del anciano un niño. Sospechará donde no hay motivo de temor. No tendrá temor donde deba sentir el mayor recelo. Será complaciente y a la vez severo. Y tanto más engañoso cuanto más parezca justo. Será perverso bajo el disfraz de franco. Infundirá miedo al valiente y valor al cobarde. Engendrará guerras y funestos tumultos. Introducirá discordia entre el hijo y el padre. Será obediente esclavo de todos los descontentos. Como una materia seca y combustible, es esclava del fuego. Pues la muerte se ha robado a mi amor en primavera. Los que mejor amen no disfrutarán de sus amores. gente que iba a ver
trata del tránsito de la Edad Media y la Edad Moderna. Estamos en un momento clave de la humanidad, esto es para que entiendan un poco, muchas de las cosas que saben, no simplemente se da el encuadre sociopolítico. Estamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna. Se supone que en 1492, en el descubrimiento, lo pongo entre comillas a propósito, de América, se da comienzo a la Edad Moderna y el Renacimiento. Hay un maestro argentino de historia del teatro occidental y dramaturgo también, Roberto Perinelli, que cuando yo asistía a sus clases nos decía: no es que uno se va a dormir el 11 de octubre de 1492 y se despierta a la mañana del 12 de octubre y dice: qué linda la Edad Moderna, ¿no? Qué bien, y cómo cambió todo, sino que es un tránsito muy lento en donde hay dos paradigmas de vida. Por un lado, el paradigma de la Edad Media, que es el de Dios como centro de todo, la Iglesia y los feudos en una alianza política. Y los feudos me refiero a las... en ese momento Europa está dividida en ciudades, que son ciudades-estados, que tienen autonomía propia, y son aliados de la Iglesia. Y por otro lado, comienza a haber el paradigma del Renacimiento con Dios y la aparición del hombre. Nunca, nosotros digamos de Dios, no hoy, aparece la figura del hombre en el Renacimiento. Como Dios es el centro del teatro medieval, el hombre empieza a ser el centro del teatro del Renacimiento. Hay en el absolutismo, en el Renacimiento surge justamente esta alianza entre los reyes y los burgueses. Esto es, empieza a haber la necesidad de que en vez de muchas ciudades dispersas haya un Estado-nación que las unifique. El primer país o la primera nación que hace eso es España, con los reyes católicos. Conocen la historia porque la vivieron de primera mano. Bien, y luego Inglaterra con Enrique VIII. Enrique VIII es el padre de Isabel I, que rompe con la Iglesia, se hace protestante y funda su propia religión, que digamos, se pelea con un tema básicamente económico con Roma, porque muchas de las tierras de Inglaterra eran del Papa, y entonces empieza una guerra muy subterránea entre el Papa y Enrique VIII, en donde Enrique VIII quiere ser el rey único y unificar Inglaterra, y va tomando posesión de esas tierras que eran de la Papa. Todo el mundo habla de que el Papa no le dio el divorcio y eso hace que era un tema político y económico. Todo lo demás era completamente secundario y arreglado, digamos. Bien. El rey con los burgueses y los señores feudales con la Iglesia. Hay un paradigma que está en retroceso y un nuevo paradigma que está avanzando. Hágame acordar esto cuando veamos Romeo y Julieta, donde toda la estructura de Romeo y Julieta coincide con el nuevo paradigma. Shakespeare escribe, digamos, como militante de alguna manera del paradigma absolutista. Sigue habiendo en Inglaterra una mirada teocéntrica medieval, pero simplificada por el protestantismo. Digo bien. Durante 20 siglos, el teatro siempre fue, desde la época de los griegos, una herramienta política para el cambio del pensamiento en la humanidad, y lo sigue siendo en esta época, claramente. Vamos a ver algunas características específicas del teatro isabelino, que al ser un teatro que se desarrolla en islas, no llega del todo toda la movida, digamos, del teatro renacentista europeo original
denominado en Italia de la comedia dell'arte. Hay algunas cosas similares, pero tiene rasgos específicos. Los autores, como ya dije, son oficialistas, no solo Shakespeare, sino Marlowe, Ben Jonson, todos los actores coetáneos de Shakespeare son del nuevo paradigma, y el aislamiento de las Islas Británicas produce ciertas cuestiones teatrales muy típicas, como los clowns. Trínculo es un ejemplo de eso, que es un personaje de La Tempestad. Y se prepara otra tempestad. La oigo cantar en el viento, allá lejos. Aquella nube negra, oh, aquella inmensa nube negra, parece un sucio tonel pronto a vaciar su líquido. Ay, si llega a tronar como antes, no sé dónde resguardaré mi cabeza. Aquella nube no ha de reventar sino lloviendo a cántaros. Oh, oh. Oh. ¿Y qué tenemos por aquí? Oh, ¿un hombre o un pez? ¿Muerto o vivo? Un pez. ¡Ay! A juzgar por el hedor. ¡Uy! Un pez rancio. Será una tilapia. ¡Ay! No de las más frescas. ¡Guau! Extraño pez. Si estuviera ahora en Inglaterra, como lo hice en otro tiempo, y tuviera este pez, aunque solo fuese en pintura, no habría tonto en día festivo que no diese por ver la moneda de plata. Este monstruo haría allí una fortuna, la fortuna de un hombre. Todo animal extraño enriquece a su dueño, mientras no daría un ébolo por socorrer a un mendigo lisiado, gastan 10 por un indio muerto. Oh, 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 tiene piernas de hombre. Uy, y aletas que parecen brazos. ¡Ay! ¡Está caliente, café mía! Cambio de opinión. No es un pez, sino un insular herido por un rayo. ¡Ay! 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 Retorna la tempestad. Lo mejor es guarecerlo bajo su cama. No hay otro abrigo en los alrededores. Uy, uy, la miseria da al hombre extraños camaradas de lecho. Ay, voy a agazaparme aquí hasta que pase la tormenta. Ay, ay. Bueno, trae un maestro que le enseñe a mentir a tu bufón. Me gustaría aprender a mentir. Si me mientes, te mando a azotar. Como tú quieras, como tú quieras.
Pero cuando partiste, dos tu corona y regalaste ambas partes, llevaste al burro a cuestas por el barro. Poco juicio había en tu calva corona cuando regalaste también la de oro. Abuelo, convertiste a tus hijas en tus madres y le diste la vara y te bajaste el calzón. Coge ahí. Bien, no, las palabras de Buffon, escribe Shakespeare, son una muestra clara del pensamiento de la época. Yo les pregunto, ¿puede un rey dividir su reino en vida? No, según el pensamiento de la época y aún hoy, es un solo Dios, un solo rey y una sola nación. El rey Lear comete un error, se quiere retirar y dice, bueno, yo ya estoy, dejo mi reino repartido en mujercitas y dejo de ser rey. Eso va, según el pensamiento, contra Dios. No puede hacer eso un rey. ¿Cómo se suceden los reyes? Y como es lo natural en el pensamiento isabelino y aún hoy, un rey es sucedido cuando muere de muerte natural y lo sucede su sucesor, que en general es un hijo, el primogénito o algún sobrino, como pasó con Isabel, que no tenía descendencia, entonces buscaron a alguien de su mismo linaje. Pero si el rey es envenenado, asesinado, se le hace una revuelta y se lo saca del poder, eso para el pensamiento isabelino es, digamos, es algo que no puede suceder. Si sucede eso, se trastoca el mundo. Y ahora vamos a ver cómo lo piensa. Vamos a la siguiente placa. Hay un autor que se llama Guiap, que era un investigador, historiador, lo que podríamos decir que ya no existe, porque ahora existe el Google, entonces no hay más eruditos. Vieron que los eruditos habían leído todo y tenían una memoria increíble, ahora ya no es tan necesario. Podemos pasar a la siguiente placa de la cosmovisión isabelina. Ahí está. Gracias. Este señor era un inglés que no se sabe cómo hizo porque vivió en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, combatió en ambas y en sus ratos libres se metía en bibliotecas y estudiaba sobre todo Shakespeare. En un momento decide escribir un gran libro sobre todas las tragedias, sobre las comedias y sobre los dramas históricos y empieza a hacer un prólogo de ese libro. Y dice, voy a poner un poco en contexto a los lectores de cómo era la época en que vivía Shakespeare. Y entonces empieza a desarrollar todos sus conocimientos sobre la época isabelina, empieza a escribir, y se le hace un prólogo gigantesco. Y ahí se da cuenta que él no tiene que escribir un prólogo, sino que tiene que escribir un libro en sí mismo que sea la explicación del pensamiento de la época. Dos palabras, isabelina, ya saben lo que es, cosmovisión, que es la concepción del universo que tiene un pueblo, en este caso el pueblo británico en esa época. Guillermo nos dice que los ingleses tienen un fanatismo religioso aquietado, o sea, vienen de la Edad Media, son fervientemente católicos, aunque hayan virado al protestantismo, son todos cristianos, por decirlo de alguna manera, y da de alguna manera, como el fanatismo religioso no es tan fuerte como en la Edad Media, no hay Inquisición, etc., permite la aparición del humanismo. Sigue existiendo una tensión entre teología y humanismo. Y hay una frase que indica Tillar sobre el pensamiento de la época. Dice que los isabelinos piensan razonablemente, a mi juicio,
violentar el antiguo. O sea, quieren entrar en el Renacimiento, en la Edad Moderna, pero siguen con sus creencias en pie. Vamos a la segunda placa. Ahí va. Bien. ¿Qué es lo más importante, según Gilliatt, en el pensamiento de la época? Las jerarquías. Todo está armado en un orden jerárquico. Dios, los ángeles, el hombre, las bestias y luego las plantas y los objetos inanimados. Todo eso, para los isabelinos, compone el orden cósmico y es la gran cadena del ser. Cada uno de estos integrantes de la cadena del ser son eslabones. Obviamente Dios es el eslabón más grueso, más grande, y a medida que uno va descendiendo hacia, acá dice, desde el trono de Dios hasta el último de los objetos inanimados, hay una cadena. Si se rompe cualquiera de los eslabones de esa cadena, corre riesgo el universo entero. Ahora lo vamos a ver bien en detalle, porque todo está relacionado. Y esa jerarquía de la que hablamos, por ejemplo, hay una frase de la obra Troilo y Cressida de Shakespeare que dice: quita la jerarquía, desafina esa sola cuerda y escucharás la disonancia que sigue. Siempre hay un gran respeto por el orden establecido. El orden es visto como una armonía, como una danza cósmica, en donde la cadena no se rompe y sigue girando. Y el caos es lo opuesto. Nosotros podemos pensar que el caos actualmente, en el siglo XXI, últimamente, por ejemplo, yo me enteré ahora que cuando hay un caos en el malecón es un tapón, ¿no? Un tapón de autos. Eso es un caos para nosotros, que puede ser algo incluso hasta cotidiano. Para el isabelino, caer en el caos es volver al momento anterior a la creación del universo. O sea, si caemos en el caos, los isabelinos piensan que todo desaparece, sencillamente, y Dios no desaparece, vuelve a tener que hacer todo el laburo. Y decir, bueno, el primer día hago esto, el segundo día hago esto, el tercer día hago esto. O sea, tienen un miedo atroz a la desaparición del universo, y que vamos a ver que esa posible desaparición del universo siempre es por, digamos de alguna manera, por acción del hombre. El hombre, fíjense, no sé si ven bien la tabla, fíjense que vamos a ver a los ángeles. Los ángeles también tienen jerarquías. Hay ángeles que están más cerca de Dios y hay ángeles que están más cerca de los hombres, ¿correcto? E incluso está el ángel caído, Lucifer, que opera sobre los hombres. O sea, los ángeles buenos, de alguna manera, ayudan al hombre, y los ángeles malos lo hacen caer en las dos cosas. O sea, en el instinto y la pasión, ya vamos a ver ejemplos de esto en Romeo y Julieta, por ejemplo, o lo hacen elevarse al hombre hacia el entendimiento y la voluntad. Esto es, según los isabelinos, la criatura más interesante, por llamarla de alguna manera, o más teatral podría decir yo también, porque tiene conflictos permanentes internos, con el medio, etc., es el hombre. ¿Por qué? Porque siempre intenta llegar por medio del entendimiento y la voluntad a ser como los ángeles, aunque nunca lo va a lograr, porque los ángeles son perfectos y tienen un estado no contradictorio. Lo mismo que las bestias. Las bestias no tienen conciencia de sí mismas, entonces
se dejan llevar tranquilamente por el instinto y la pasión porque está todo bien, viven en esa realidad. Bien. El isabelino, ya hablábamos de la disolución del mundo por esto del caos, el isabelino por ese motivo no se aparta de las normas, es muy obediente de las normas. Y el teatro isabelino, van a ver, en Shakespeare se ve claramente que está siempre relacionado con las acciones de los hombres en función del funcionamiento del cosmos. O sea, el cosmos funciona de acuerdo a las macanas, decimos nosotros, los errores que cometen los hombres o los aciertos que cometen los hombres. Acá está un tema importante que es la naturaleza. Fíjense lo que dice: instrumento directo e involuntario de Dios. O sea, Dios lo ve todo, lo hace todo, controla todo, pero habla de que es un instrumento involuntario de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comete el error, la naturaleza se subleva sola. ¿Así es? No estamos muy lejos hoy de pensar en todo el cambio climático y en toda la responsabilidad que tiene la humanidad sobre nuestro mundo, de pensar como los isabelinos. Esto es cuando el hombre se equivoca, la naturaleza se subleva. Bien. En Romeo y Julieta está el ejemplo típico del paradigma del absolutismo. Un solo Dios, un solo rey, una sola nación. Pero los personajes están un poco cambiados. La figura del príncipe en Romeo y Julieta, príncipe de Verona, sería la figura del rey absoluto. Es el que decide todo. Decide si te destierran, si te matan, decide que se acaben las peleas, etc. Es el que tiene el poder. Y los Montescos y Capuletos son la herencia de esa barbarie medieval de tribus o clanes que se pelean entre ellos por cualquier motivo, y es el rey, en este caso el príncipe en la obra, el que pone orden. Fíjense que cuando Romeo, no sé si tiene mucho el argumento, pero saben que Romeo se casa en secreto con Julieta, y cuando se cruza con el primo de Julieta, obviamente que no sabe del casamiento secreto, Teobaldo lo quiere, digamos, se batían a duelo en esas épocas, se mataban así en la calle como nada, ¿no? Entonces Teobaldo lo provoca y Romeo le dice: no, yo, hermano, le dice, primo mío, si vos supieras lo que yo sé, no me retarías a duelo, yo te amo mucho. Y va por el lado del entendimiento, o sea, se eleva hacia el estado de perfección de los ángeles y deja de llevarse por el instinto y la pasión. En la escena anterior había liquidado a alguien, Romeo, digamos. Quiero decir, no era que era un nene de pecho, digamos. Una vez que logra el amor de Julieta, él entiende, justamente, es una de las principales características como virtud del ser humano, según los isabelinos, que no debe enfrentarse a Teobaldo. Escuchemos al árbitro de la disputa de Montescos y Capuletos, que es el príncipe. Enemigos de la paz, rebeldes súbditos, con sangre ciudadana habéis manchado las espadas. ¿No oís? Hombres no sois sino bestias cuyo encono quiere apagar el fuego con la sangre de vuestras propias venas. Arrojad bajo el manto de tormento de las manos sangrientas las espadas y oíd a vuestro príncipe que sufre. Con riñas, hijas de palabras vanas, tú, sí tú, viejo Capuleto, tú, Montesco, 3 veces habéis roto la quietud de nuestras calles y habéis incitado a los viejos vecinos de nuestras
calles de Verona arrojar sus severos paramentos, poniendo en viejas manos armas viejas, aquellas que la paz había oxidado, ahora las oxida el odio vuestro. Si otra vez nuestra calle perturbáis, pagaréis con su vida el desacato. Por ahora, esto basta, vamos, idos todos. Tú, Capuleto, seguirás conmigo. Montesco, por la tarde ven a verme a la audiencia común de Villafranca y sabrás mi sentencia en este caso. Bajo pena de muerte, una vez más, repito, nadie más en este sitio. Después está el éter como una zona intermedia arriba de la luna, arriba del éter el mundo supralunar es perfección y aire puro, abajo del éter empieza el mundo sublunar, que ya el aire es denso, sucio y en descomposición. Pasamos a la luna. Fíjense que hay una disonancia muy importante, hay una especie de rivalidad en el pensamiento isabelino. Dios es lo inmutable y está cerca del sol. La luna es lo mutable y está mucho más cerca del universo. El universo me refiero al mundo habitado. Y fíjense, el universo creado para los isabelinos es la letrina del universo. Los hombres, las bestias, las plantas y los objetos inanimados viven en la letrina del universo. Y los únicos que de alguna manera quieren elevarse hacia lugares más altos son los hombres. Digo los hombres, en esa época saben, bueno, ¿no? Debería decir los hombres y las mujeres, pero bueno, en esa época eran los hombres y punto, ¿no? Bien. Bien. Y acá nuevamente la naturaleza como instrumento directo e involuntario de Dios. Podemos pasar a la siguiente placa, Josué, por favor. Bueno, en el cuerpo humano también había jerarquías. O sea, siempre hay lo que está más arriba, el cerebro, la cabeza. Esto no es muy raro para nosotros, es bastante parecido a lo que pensamos, con algunos detalles, ¿no? El cerebro es el amo del cuerpo y miren, fíjense, tienen como principal aliado del hombre la razón que se maneja por el entendimiento y nos lleva a leer, ¿quién lee ahí? Y la voluntad, gracias. Tengo que leer sin anteojos acá, tengo que leer con anteojos. Una de las virtudes
aparición de Internet, la memoria era una cosa muy bien vista en un alumno, en un estudiante, incluso en un profesor. El tema de la memoria en el mundo isabelino era importantísimo. Bien, la fantasía, los 5 sentidos y el menos común de los sentidos, los isabelinos lo ponían aparte, que era el sentido común. Bien, el corazón como amo de la parte media, el hígado como amo de la parte baja, y después está, no sé si escucharon hablar alguna vez de que, por ejemplo, en la época medieval o en la época isabelina, a las personas, la medicina obviamente estaba en pañales, a las personas le hacían sangrías, ¿no? Para justamente equilibrarle los humores que venían con la sangre. Fíjense, el humor melancólico tiene un predominio de la tierra, el frío y la sequedad. El flemático, por ejemplo, ¿escucharon hablar que los ingleses son flemáticos? Bien, es una característica. Bueno, los flemáticos están relacionados con el agua, el frío y la humedad. Londres, digamos. Y los flemáticos son parsimoniosos, calmos, tranquilos e impasibles. Ahora, los isabelinos piensan que uno es flemático o es sanguíneo, donde predomina, por ejemplo, el aire, lo caliente y lo húmedo. Por ejemplo, los dominicanos serían sanguíneos, porque predomina el aire, lo caliente y lo húmedo. O lo colérico, que es lo caliente y lo seco. Sino que los isabelinos piensan que esos 4 humores se van de alguna manera compensando y que alguno de ellos predomina en cada uno de los seres vivientes, de los seres humanos. Bien, vamos a pensar en la siguiente placa, por favor, Josué. Hay una cuestión muy importante que tienen hablábamos de la luna y de la mutabilidad. Los isabelinos creen mucho en la influencia de los astros, creen mucho en la astrología en esa época. El sol es lo inmutable, la luna lo mutable. Los isabelinos, además, se sienten cerca de la naturaleza y susceptibles a la acción de las estrellas. ¿Verdad? La fortuna, esta es una representación de la rueda de la fortuna que da a entender. Ven que hay una fila de nobles y que alguno de esos nobles se convertirá en rey y luego caerá. Digamos, hay algo de lo cíclico del poder que tiene que ver con la fortuna. Y hay 3 fuerzas motoras en los isabelinos de la historia: la providencia, que son los designios de Dios; la fortuna, que es tanto, digamos, como las estrellas y la astrología pueden jugar a mi favor o a mi contra para ser rey, por ejemplo; y el carácter humano, todo lo que hablamos antes del entendimiento y la voluntad. Volvamos a Romeo y Julieta para escuchar los versos de Romeo y de Julieta relacionados con este tema de la mutabilidad. Siguiente placa. Gracias. Señora, por la luna que de plata corona esta arboleda, yo te juro. No jures por la luna, la inconstante, que al girar cada mes cambie en su órbita, no sea que tu amor cambie como ella. ¿Y por quién voy a jurar entonces? Shh. No jures. Y si lo haces, jura por ti,
por tu gentil persona, que yo te creeré. Eres un dios dentro de tu secreta idolatría. Si el amor que me abraza... No jures. Aunque tú eres mi alegría, este pacto de amor en esta noche no me contenta. Es demasiado rápido, demasiado imprevisto y temerario. Esta muestra de amor con el aliento de las respiraciones del verano tal vez dará una flor maravillosa cuando otra vez tú y yo nos encontremos. Adiós. Adiós. Que el dulce sueño caiga tanto en tu corazón como en el mío. Julieta le pide justamente a Romeo no jure por la luna, porque la luna cambia y ella no quiere que él cambie su amor. Bien, vamos a hablar sobre un tema ya para ir cerrando, que tiene que ver con la entrada de lo sobrenatural en las obras de Shakespeare. Si existiera un mundo paralelo que nosotros no vemos, o que los personajes de la obra de Shakespeare ven en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando Macbeth, ustedes saben que Macbeth asesina al rey bueno, a Duncan, ¿correcto? Bien. Antes de asesinarlo, Macbeth tiene tres condiciones. Es primo del rey, lo recibe en su casa, en su castillo, y el rey lo acaba de ascender, dándole otros condados y no sé qué, porque él Macbeth ha triunfado en una batalla. O sea, es simplemente culpable, y él mismo lo dice. ¿Cuál es el problema que tiene Macbeth, por ejemplo? Vamos a la planta, podemos volver a la 1, por favor. No, acá está bien, perfecto, sí, está bien. Bien. ¿Cuál es el problema? Si nosotros vemos entendimiento y voluntad como dos ejes principales en todas las tragedias de Shakespeare, el problemita que está teniendo Macbeth es de voluntad. ¿Por qué? Porque se deja convencer por Lady Macbeth de matar a su primo, el rey. Bueno, siempre los reyes buenos en la obra de Shakespeare, lo van a ver, en Macbeth sucede, son sanadores, son tipos que, digamos, que son justos, son buenos, reinan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todos los atributos de la perfección porque son los reyes de alguna manera elegidos por Dios. Estos son como la continuación de Dios en el mundo. Entonces, cuando Macbeth asesina a su primo, el rey Duncan, tiene un problema de voluntad. No puede evitar ser seducido por la posibilidad de él ser rey y se trastoca todo. Y ahí empieza a matar y a matar y a matar todos sus opositores. Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que me hicieran acordar y me acordé solo? De la relación que tenían Shakespeare con Jacobo. Exacto. Jacobo, ¿qué era? Escocés. Macbeth, ¿qué es? Una historia de un rey que existió en la Edad Media y que tomó el trono de esa manera, por la fuerza, asesinando al rey bueno, por llamarlo de alguna manera. Lo que hace Shakespeare es, en 1603 muere Isabel y asume Jacobo. Shakespeare en 1606 estrena esta obra, Macbeth, y se lo ofrece a Jacobo y le dice, mira lo que te escribí. ¿Por qué? Porque Jacobo es
descendiente de la dinastía que finalmente toma el trono y gobierna, reina, mejor dicho, durante muchos siglos. Esto es, tiene digamos, un colaborador que es Banquo, que finalmente lo ayuda, pero Banquo empieza a sospechar, Macbeth lo mata y quiere matarlo a él y al hijo, porque las brujas le han dicho: vos vas a ser rey. Y Banquo pregunta: ¿y yo? No, vos no vas a ser rey, pero tus hijos van a ser una dinastía de reyes. Entonces Macbeth lo manda a asesinar a Banquo y le hace una emboscada también al hijo que escapa. Ese hijo, que se llama Fleurus, es, según la historia, digamos, el ancestro de Jacobo, que se salva y funda la dinastía. Obviamente Jacobo, agradecidísimo, porque es una caricia al ego, entonces nombra a la compañía teatral de Shakespeare, que hasta ese momento estaban, digamos, bajo la protección del Lord Chamberlain, lo nombra The King's Men, o sea, los hombres del rey, y es la nueva compañía de Shakespeare que ya, digamos, estrena sus últimas obras. Vamos a ver, hablando de lo sobrenatural, en este mismo paralelo, cómo las brujas le predicen el futuro a Macbeth. Secretas, oscuras, nocturnas brujas, ¿qué están haciendo? Un brebaje en el calderón, una cosa aún sin nombre. Venga de donde venga. El arte que profesan y lo que saben. Yo las conjuro a que me respondan. Sabemos lo que piensas. Escúchanos en silencio. Macbeth. Sé sanguinario y resuelto. Sé valiente. Ríete del poder humano, pues ningún parido por mujer podrá dañarte. Ten orgullo y temple de león. Y olvida quien se queja, se agita o conspira. No temas. Macbeth no podrá ser vencido hasta que el bosque no avance a la cima del monte. Esas dos cosas jamás ocurrirán. No hay hombre que no haya nacido de mujer. ¿Y quién puede mover un bosque y ordenar a un árbol sacarse la raíz? Dulces presagios. Jamás los rebeldes se alzarán hasta que el bosque no se alce. Y el poderoso Macbeth vivirá entero su tiempo de vida y dará el último suspiro cuando le toque la muerte natural. Bien, y ahora para ir cerrando, vamos a ver con el esquema anterior, por favor. Vamos a analizar una cosita de Macbeth, una perlita que tiene Macbeth. Es una tragedia. Tiene una sola escena cómica, que es la del portero de Macbeth. Muchas veces, por ejemplo, el bufón de Rey Lear no tiene nombre, es el bufón. El portero de Macbeth es el portero de Macbeth. Quien abre la puerta a Macduff y a Malcolm, que vienen a despertar al rey Duncan, que obviamente está ya liquidadísimo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando entran al castillo, Macbeth, el portero
está completamente en pedo, decimos nosotros, borracho sería. Está completamente borracho, no acierta a abrir la puerta, se genera una escena muy cómica con los dos señores y el portero, cuando los efectos de alcohol, etc. La única escena graciosa de la tragedia. Y justamente los que entran le dicen al portero, no sabéis lo que es, la tormenta que hay, los árboles son arrancados de raíz por el viento, un agua que cae con todo, parece que el mundo está por colapsar. Toda esa información es completamente el pensamiento isabelino. Han matado al rey y el mundo está por entrar en el caos. Y la naturaleza da cuenta de ello. Por un lado, eso. Macbeth dice, cuando entra a la habitación del rey Duncan, que ha sido asesinado ya, dice, horror, horror, no te concibe tu corazón ni mente. O sea, en el pensamiento isabelino no pueden entender ni con el corazón ni con la mente el asesinato del rey justo, del rey Lear. Y la aparición del símbolo de lo sobrenatural. Durante toda la obra, Macbeth es acosado por los espectros, por los fantasmas de todo lo que va cuidando. Digamos, se le aparecen en las reuniones, se le sientan los espectros, lo miran fijo. Macbeth es el único que ve esos espectros, digamos, y arrepintiéndose constantemente, porque Macbeth es un personaje muy contradictorio porque sabe que metió la pata, como decimos en Argentina, se equivocó, o sea, fue contra todo y no puede volver para atrás, tiene que seguir yendo hacia adelante. Bien, para cerrar, Hamlet. Hamlet, si pensamos en el pensamiento isabelino, valga la redundancia, muere su padre. Todavía no sabemos cómo. Muere su padre. ¿Quién es él que lo hereda, según el pensamiento isabelino? Hamlet, que es su hijo primogénito, ¿correcto? La madre y el tío le dicen, Hamletcito, vos sos joven, sos un chico rico, disfrutá de la vida, nosotros nos hacemos cargo del reino. Y Hamlet dice, sí, está bien, mamá, no hay problema. Error, digamos, Hamlet jamás puede renunciar a ser rey. Lo que debería haber hecho, según el pensamiento isabelino, es decirle a la madre y al tío, ¿saben qué? Besito, besito, como decimos en Buenos Aires, vayan tranquilos, yo asumo el reinado, que es con mi padre. Bien, tiene que aparecer Hamlet, el espectro del padre de Hamlet, para decirle, escuchame, Tarapana, o sea, quiero decir, no solo que vos tenés que ser el rey, sino que te doy un pequeñito detalle. Me mataron entre mi mujer, o sea, tu madre, y tu tío. O sea, que no solo tenés que asumir el control del reino, sino que tenés que vengar mi muerte. Ahí empieza la tragedia. Fíjense que apenas aparecido el espectro del padre de Hamlet tarda unas escenas, digamos, porque es un chico rico, digamos, que le cuesta abandonar esa vida. Y entonces, me tengo que poner la mochila, no solo de ser rey de Dinamarca, sino de vengar la muerte de mi padre. ¡Qué dolor! ¿No? ¿Qué trabajo finalmente lo asume? Y obviamente se desata la tragedia. ¿Por qué? Porque el rey, digamos, el padre de Hamlet, es asesinado. Por lo tanto, nuevamente entra en juego este mecanismo del pensamiento isabelino. Del rey Lear ya hablamos, no se puede dividir el reino en vida. Digamos, ustedes saben que, por ejemplo, en las monarquías constitucionales, muere el rey, reina y asume un rey o una reina. Hay muy pocos
casos en que el rey o la reina abdican. ¿Recuerdan alguno? Hace poquito, la reina de Holanda abdicó en favor de su hijo porque ya estaba grande, dijo, bueno, eso en el pensamiento isabelino es raro. Ha pasado con el Papa, que pasó 2 veces en la historia de Roma. La última fue la elección de Francisco, cuando tenían al Papa, ¿se acuerdan de Benedicto, el Papa anterior? Que estaba bastante tocadito, digamos, y que la iglesia se empezó a dar cuenta que era un Papa que no iba con los tiempos, y lo apartan y eligen uno nuevo. Cometen, digamos, no cometen ningún error, digamos, sino que es una necesidad política de poner un nuevo Papa un poco más lógico, porque este no estaba bien, y no esperan a que se muera. Además, encima Benedicto murió muy longevo hace pocos años, a 90 y pico de años. O sea, si hubieran esperado, la iglesia perdía mucho crédito. Bien. Entonces, no se puede, otro ejemplo, perdón, y el último, ¿se acuerdan del rey español, Juan Carlos? ¿Qué le pasó a Juan Carlos I? ¿Por qué abdica en favor de su hijo? Porque se va de safari al África con dinero del Estado a matar elefantes y sacan fotos. Entonces se arman, claro, imagínense el revuelo que se arma, y entonces Juan Carlos I dice, bueno, abdico en favor. Pero siempre la muerte es lo que hace que el rey deje de ser rey y asuma su sucesor. Vamos, para cerrar esta conferencia, vamos a disfrutar de un fragmento de la última obra de Shakespeare, escrita por Shakespeare, de 1611, La Tempestad, en el monólogo de Próspero, que interpela de alguna manera a los isabelinos de su época sobre la fragilidad del mundo, esa misma fragilidad que percibimos nosotros, 400 años después, habitantes del mismo mundo. Poneme por favor la placa de la tempestad, creo que estamos trabajando. Ahí está. Es la obra de 1611, el acto cuarto tiene una escena única, y lo que vamos a ver ahora es el monólogo de Próspero. Seguimos organizando. No se preocupen. Todo bajo control como el Espíritu Isabelino. Estos actores, espíritus ligeros, se desvanecerán en el aire impalpable, y a semejanza del edificio sin base de esta visión, las altas torres, los suntuosos palacios, los solemnes templos y hasta el inmenso globo y todo cuanto en él descansa se disolverá. Lo mismo que esta diversión insustancial que acá
de presenciar, no quedará ni rastro de ello. Estamos tejidos de idéntica materia que los sueños, y nuestra vida no es más que un sueño. Estamos tejidos de idéntica materia que los sueños, y nuestra propia vida no es más que un sueño. ¿Esto anda? Sí, perfecto. Bueno, no, simplemente como nosotros fuimos de corrido todo de seguido, quizás hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que ustedes quieran hacer sobre esta conferencia performática, algún comentario, lo que sea. Podemos, pasamos el micrófono. Creo que hay micrófono en la sala, ¿no? ¿Hay alguno como este dando vueltas por ahí? No sé, ¿alguien que quiera decir algo? Levantamos acá. Bueno, ¿tiene lente que no ve? Sí, bueno, yo simplemente quiero saber porque básicamente en la conferencia no hubo un enfoque, o más bien el enfoque estuvo puesto, con excepción de La Tempestad, en las obras, en las tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, Hamlet, Rey Lear, Macbeth. Entonces, ¿cómo se refleja, o si tenemos algunos ejemplos en las obras históricas o en otras de las comedias del pensamiento isabelino? Sería como una pregunta muy concreta, porque los ejemplos casi todos fueron en las tragedias. Entonces, como, ¿en qué otras comedias o en las obras históricas se puede ver esto? Sí, quizás en las tragedias es donde se ve más claro digamos, el abordaje de la charla, del conversatorio, tiene que ver más con el pensamiento isabelino, y en general está mucho más claro en las tragedias. Igual en las comedias, por ejemplo, como Sueño de una noche de verano, está toda la aparición de los seres digamos, que forman parte de lo sobrenatural, los elfos, los duendes como Puck, digamos, hay todo también un mundo muy de la cultura anglosajona, nórdica, digamos, que está muy presente. Sí, es verdad, de alguna manera nos enfocamos más en las tragedias. Como fui un poco también partícipe en escoger los textos, ya que era yo que los tenía que interpretar, sentíamos también que en las tragedias estaba más explícito, era más claro, como era a modo de ejemplo, para no tener que después explicar lo que ya veníamos explicando de por qué escogimos esos textos. O sea que entendíamos que era como mucho más directo, ¿no? Y fue por eso, o sea, en esos textos fue que encontramos, pero no es porque en las comedias no se veía reflejado. Sí, además hay muchísima, digamos, el corpus de obras de Shakespeare, y si agarrás cualquier obra, siguiendo este esquema de Tilliard, digamos, leyendo, se lo recomiendo, es un libro muy corto, digamos, no es un libro largo, hay que leerlo con atención. Hay otros libros también, mencioné
a Jan Kott, que tiene 2 libros sobre Shakespeare. Uno es el que mencioné, perdí los papeles, los dejé atrás, el que mencioné, que es Apuntes sobre Shakespeare, y otro que se llama Shakespeare, nuestro contemporáneo. Y también otro que es de Harold Bloom, que se llama, tiene un título precioso para mí, es un excelente libro, que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. O sea, como el que le da a Shakespeare la categoría de haber inventado al ser humano. Es así. Sí, sí, es un libro, pero digamos, analiza cada una de las obras y es imperdible también. Para quien esté interesado, esos libros están realmente buenísimos y bueno, fueron los que de alguna manera nos inspiraron a armar este conversatorio. Sí, ahí. Vengo de la época isabelina, ya estoy un poco solo. Te voy a dar el micrófono. Bien, buenas noches. No sé si yo escuché mal, quería que usted me aclare esa parte. Usted dijo una parte, que la dramaturgia es la rama pobre, gracias mi niña por recordar, la rama pobre de la literatura. ¿No cree usted que con el impacto que usted mismo expresó después, el impacto social y de cambio que tiene el teatro y con ello la dramaturgia, es un término un poquito como minimizando lo que es la dramaturgia en sí? O sea, no sé si estoy equivocado, esa es una aclaración. ¿Me entendió, verdad? Ah, bueno, gracias. Sí, en realidad es una costumbre de la literatura tener más arriba en consideración a la poesía y a la novela, y un poco más, digamos, desprestigiado al teatro como fenómeno literario, estoy hablando, no como fenómeno de representación, claro, como género literario. Por eso hablaba de la entrega de los premios Nobel, que es muy poquita. Por ejemplo, últimamente Foss lo ganó, el noruego, hace muy pocos años. Después, ¿cómo se llama? Samuel Beckett. Se armó un revuelo muy grande cuando lo ganó Darío Fo, a fines de los 90. Que Darío Fo, no sé si lo conocieron o oyeron hablar de él, era un comediante italiano que escribía bufonadas y cosas relacionadas con la Edad Media, más o menos con esta época, y era actor y escribía algunas cosas y era muy buen escritor, pero básicamente era un teatrista. Cuando le dieron el premio Nobel, fue como todo el mundo se rasgaba las vestiduras como diciendo, ¿cómo le van a dar el premio Nobel de literatura a un actor? ¿No? Como diciendo, es lo peor que puede pasarle a la literatura, caer en manos de un actor. Y sin ir más lejos, les recomiendo, para ver el tema de la época, la película Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, creo que se tradujo acá, que es una película del 99 que tiene una gran dirección de arte y donde se ve toda esta problemática, por ejemplo, del actor, que también la película de Ariane Mushkin, de Molière, que ya del 73, es más vieja aún, donde se ve toda la necesidad de Molière, por ejemplo, de ser reconocido como autor. Él triunfa como actor, triunfa con sus obras, etc., pero él quiere pasar a la inmortalidad. Y en esa época, los autores teatrales pensaban que la única manera de pasar a la inmortalidad, digamos, era poder escribir algo
que no fuera una obra de teatro. Igual Molière se rindió y puso en su tumba un epitafio muy divertido que dice: aquí yace el mejor actor de todos los tiempos. Ahora hace de muerto y lo hace muy bien. Este es para ustedes. Ay, gracias. Acá. Atendido por sus dueños. Los dramaturgos en la época isabelina se limitaban a su contexto social. La paradigma era lo que había, la creencia de ese momento. ¿Piensan ustedes que los dramaturgos hoy en día deben de evitar eso? O sea, limitarse al contexto social de la época, no pensar tanto en el pasado, o no ver al futuro, lo que viene. ¿Piensan ustedes a modo personal que es bueno quedarse solamente con lo que tenemos ahora, nuestro contexto social y político? Es que yo creo que este micrófono anda bárbaro. No, perdón, es mucho mejor que el otro. Yo creo que nosotros no nacimos de una cubeta. Cualquier artista que trabaja inmerso en su sociedad, de alguna u otra manera va a estar, digamos, imbuido del pensamiento de la época, por más que, por ejemplo, el pensamiento no coincida con su pensamiento, va a haber una tensión ahí también, dramática, digamos. En nuestro país, por ejemplo, ahora hay un avance de la derecha sobre la cultura en general, más allá del signo político que a uno le guste, hay un avance del gobierno sobre la cultura en general, artistas, etcétera, perseguidos casi, estamos en democracia, pero casi como en las épocas de la dictadura, una cosa muy rara. Y eso a cualquier artista le hace reaccionar, quiero decir, reacciona seguramente con obras. Nosotros, por ejemplo, nosotros un grupo de dramaturgos, directores, armamos un ciclo de teatro que se llamó Teatro en Alerta, justamente para oponernos a este avance del nuevo gobierno querían cerrar, para dar un ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, querían cerrar el Instituto Nacional de Cine. No sirve para nada. Claro, ese es el pensamiento, no sirve para nada. Y esas películas que hacen, que no las ve nadie, empiezan con un discurso de, ¿cómo se llama?, de negación de la cultura. Y bueno, obviamente todo el ámbito cultural tiene que salir a defender esos espacios. Más allá de que vayas a las marchas, digamos, a las concentraciones, a defender tal o cual punto, te hace reflexionar, y muchos de los artistas actuales están escribiendo sobre eso, digamos, porque la realidad te atraviesa como artista. Pensemos en Shakespeare, no era un autor que se encerraba en su casa, lo que diríamos ahora una dramaturgia de gabinete, alguien que se encierra solo o se va a una isla como República Dominicana, se encierra en un spa y escribe la gran obra y luego se la da a la humanidad. No funciona así. En general es muy raro eso, ya casi más pasa poco, pero digamos, por lo menos yo me llevo mejor con el teatro pensado como un fenómeno colectivo, digamos, en donde los actores, el dramaturgo, el director, el vestuarista, hay un equipo, digamos, como hubo acá, para hacer lo que hay que hacer. Sí, por favor, gracias, Lorena. Antes de que se vayan, vamos a... Un fuerte aplauso a Josué Irujo, A Rafa Ravero y Ani La Chapelle, que son los que lograron que... Salgan, vengan. Ahí está. Muchísimas gracias. Marcos tiene el micrófono. Sí, verdad, se me había olvidado. Marcos. No, excelente, gracias. Estábamos viendo que a Shakespeare le toca una época singular. Y veo que usted dejó a Hamlet poquito, porque Hamlet solo da para
para una charla de esta, o Claro. 2 o 3, sí. Sí, sí. De hecho, Shakespeare creó todos estos arquetipos que hemos repetido hasta el final. Y lo interesante, que no me había dado cuenta hasta que no lo vi en el contexto de su obra, es que Shakespeare escribe el monólogo de Próspero en real time, en tiempo real. Es decir, cuando él dice, cuando el inmenso globo ¿Es el globo? no, es el teatro, no. Digo, es la pregunta que le estoy haciendo. Se la estoy haciendo al revés, como afirmación. Él habla del teatro, no, del teatro del globo. No, en principio yo entiendo que la obra de La Tempestad habla del inmenso globo por el mundo entero. Y habla de, bueno... Pero en un momento dice lo que ustedes acaban de ver representado. Por eso digo, es decir... La diversión insustancial, dice. Sí. Él escribe en real time. Me acabo de enterar ahora. Es decir, viéndolo en el contexto de su conferencia, gracias, está escribiendo como en tiempo real. Puede ser. Sí, yo sentí que era como el inmenso globo, que se sabía que era su espacio, ¿no? de creación, su teatro, el teatro del globo. Se llamaba El Globo. Y fue incendiado, se incendió y al poco tiempo Shakespeare, una vez que se incendia el globo, que ya habían estrenado La Tempestad, él en 1613 se retira nuevamente a su lugar de origen, a Stratford, y decide ya dedicarse, o sea, es como si se retirara del teatro londinense. Se le incendia el teatro y dice, bueno, ya está, basta para mí, digamos, ¿no? Vuelve a su lugar de origen, cierra algunos temas familiares y se muere en el 1616. Sí, ¿ustedes considerarían que el desarrollo y el lenguaje de las obras de Shakespeare, considerando todo lo que vimos del pensamiento isabelino, ha sufrido o se ha trastornado de alguna manera por su traducción del idioma original al español? Sí, claramente. Hay en realidad este trabajo que tenemos sobre Shakespeare es para muchas más jornadas, y nosotros hicimos un resumen para poderlo presentar con ejemplos, como decía Lorena, de algunos textos de Shakespeare en relación con los conceptos del pensamiento isabelino. Hay una frase que es muy hermosa en italiano, que es traduttore traditore, o sea, el traductor es un traidor siempre. Por ejemplo, el Romeo y Julieta que lee, el que interpreta Lorena, es para mí la traducción más bella que se ha hecho, que es la de Pablo Neruda, de 1973, del inglés al español. Pero es para mí tan bella en el sentido que parece una obra castellana. ¿Me siguen? La impresión es esa, e incluso, claro, hay estudiosos que dicen, no, eso no es la traducción de Shakespeare, eso es una reescritura de Neruda, digamos, como que se tomó muchas libertades. Pero hay grandes autores, me refiero a la Argentina porque es lo que conozco. Por ejemplo, Borges tradujo, ya me va a salir, era un conocedor, Borges era uno de los últimos eruditos también, era un tipo que tenía una memoria prodigiosa y recitaba a Shakespeare de memoria. Tradujo a Orlando, la obra de Virginia Woolf, y es una traducción bellísima. Yo cuando leí el Orlando ni miré quién era el traductor, empecé a leerlo y lo terminé en 2 días y digo, esto es bárbaro, y después digo, claro, lo tradujo Borges. Y después también hay otro libro, perdón que sea tan autorreferencial argentino, pero soy argentino, que voy a hacer, una obra magnífica de Marguerite Yourcenar, que es Memorias de Adriano, traducida por Julio Cortázar, que también me pasó lo mismo, que dice, o sea, te da la sensación, yo tengo esta hipótesis, más allá de que el traductor siempre en algún punto es traidor, hay autores
hay traductores que al ser artistas le dan un vuelo como un plus poético a la obra que están traduciendo, que para mí es maravillosa, pero los académicos dicen no, esto no es lo que fue escrito originalmente. ¿Algo más o ya nos vamos? Estoy muy